Entonces empecemos. Lo que tenía preparado para hoy es hacer una apuesta en común entre todos sobre primer principio. Bien. La semana que viene, en nuestro encuentro sincrónico, haremos una apuesta en común sobre segundo principio, ¿sí? Que es el tema teórico que estuvieron trabajando hoy. Sigue entrando gente al baile. Bien. Entonces, para empezar nuestra apuesta en común, algunas cosas a debatir entre todos. ¿Qué establece el primer principio de la termodinámica? ¿Quién me lo cuenta? Tiene un postulado como muy Ivana Nadal. Que la energía permanece constante y que la energía de cualquier sistema aislado se conserva. Bien, en otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Nada se pierde, Que la todo se energía no se pierde, crea no se ni se destruye. destruye. Claro. Bien, la energía o la materia o nada, como quieran enunciarlo, se crean y se destruye, todo se transforma. ¿Cómo podemos escribir este primer principio de la termodinámica de una manera en la que lo podamos enunciar matemáticamente? Eso lo podemos hacer en base a, como habrán visto en la teórica, a que la variación de energía interna se debe de un sistema al intercambio de calor y trabajo que pueda hacer con su entorno, ¿no? Acá le ponemos una S, o escribimos sistema. Esta energía interna, U, ¿a qué se debe? ¿Qué información trae del sistema termodinámico? Puede ser que por un lado del ¿Qué nos entorno, dice? No, es una propiedad específica del sistema. a propiedad extensiva, Bien, depende de la cantidad de materia que haya en el sistema. Ahora, ¿qué representa esa energía interna? ¿Qué tengo adentro de mi sistema? Cualquier sistema que ustedes ¿No es una función imaginen. de estado? Es una función de estado. Más adelante es una de las preguntas. ¿Qué es la energía interna? O sea, ¿qué me representa? ¿Qué puedo tener adentro de un sistema? La energía representa el movimiento, ¿o no? ¿De qué? De partículas o de onda, movimiento en forma de energía cinética, Bien, ¿o me no? gusta por ese lado. A ver, en un sistema cualquiera que pueda estudiar, siempre voy a tener materia. Y como ya sabemos, la materia está materia y energía. constituida de átomos y moléculas, ¿no? Entonces, esta energía interna es la energía que tienen mis partículas y mis moléculas. Ahora, mi sistema, mis particulitas y mis moleculitas y mis atomitos que estén adentro de mi sistema. Esa energía interna. Pueden verla como energía cinética para trasladarse dentro de mi sistema. Esa es una opción. ¿Qué otra cosa pueden hacer las moléculas? Interactuar entre ellas. Bien, interacciones intermoleculares. Toda la energía necesaria para interacciones intermoleculares la tengo metida ahí adentro, de esa U. ¿Qué otra cosa pueden hacer las moléculas además de trasladarse e interactuar con otras moléculas? Rotar. Pueden rotar Chocar, y pueden unirse. vibrar. Bien, eso de unirse, considerémoslo como que ocurrió una reacción química. ¿Sí? Tenía reactivos, se combinaron y me generaron productos. Es una opción, cataloguémoslo dentro de interacciones intermoleculares a priori. ¿Sí? Energía que usan para interactuar. Otra energía
la pueden usar para trasladarse, y esa la llamamos energía cinética. Otra energía la pueden usar para vibrar. Otra energía la pueden usar para rotar. ¿Sí? Entonces, esta energía interna que tenemos acá enunciada en el primer principio, la podemos usar para todo lo que puedan hacer las moléculas. Interactuar entre sí, trasladarse, rotar, vibrar y demás. Es decir, es una propiedad intrínseca de las moléculas o átomos que compongan nuestro sistema. Ahora bien, ya sabemos que la energía no la podemos determinar de manera absoluta, es decir, yo no puedo saber cuánto vale U sola. Siempre conozco cuánto vale delta U, la diferencia de energía entre un estado inicial que tiene mi sistema y un estado final al que lo lleve. ¿Sí? En el medio, para pasar de ese estado inicial a ese estado final, puedo generar ese cambio en mi sistema entregándole calor o trabajo, o que mi sistema me libere calor y o trabajo al pasar de un estado inicial a uno final. ¿Sí? ¿Yo qué puedo medir del sistema? Cuánto calor libera o cuánto calor absorbe, cuánto trabajo libera o cuánto trabajo absorbe. Eso lo puedo medir en el laboratorio. Y esa información la puedo trasladar a átomos y moléculas que estén adentro de mi sistema, calculando delta U, por ejemplo. Yo sé que es muy abstracto esto que estamos hablando, pero quiero que vean que este primer principio, que son 3 letras nada más, me está dando un montón de información. A partir de medidas que puedo hacer en el laboratorio de calor y trabajo, puedo saber cuánta energía ganan o pierden las moléculas y o átomos que compongan a mi sistema. Bien, eso para fijar esa idea. Segunda idea, ¿bajo qué condiciones de presión y volumen podemos enunciar el primer principio? Y esto también está en la primer teórica. Constantes, profe. O a volumen constante. Este es uno de los escenarios más felices porque directamente la variación Profe, se le entrecorta. Profe, no, Sí, no no se estamos entendió escuchando. lo cambiado anterior. volumen. Sí, profe, no se entendió mucho. Bien, podemos trabajar a presión constante o a volumen constante, ¿sí? En termodinámica. Ahora, el mejor de los escenarios es a volumen constante. A volumen constante no tengo trabajo y por lo tanto el calor que podemos medir trabajando en estas condiciones de volumen constante se va a deber pura y exclusivamente a la variación de energía interna. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, sí, todo eso se escuchó. Bien. Ahora, a presión constante no me conviene mucho todavía tocar este otro escenario. Para eso necesitamos seguir avanzando con nuestra puesta en común. ¿Quién me cuenta que es una función de estado? Son las propiedades que determinan el estado de un sistema, ¿puede ser? Bien, Son independientes de cada sistema, sí. no. Hay una independencia, pero no es del sistema. Son independientes de cómo el De sistema la llega a forma. ese estado. Bien, son independientes de la forma de que el sistema pasa de un estado al otro, pero dependen pura y exclusivamente de los estados. Por eso las llamamos funciones de estado. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo que está en el Chang es una montañita, ¿no? Y nuestra función de estado sería la altura, h. Si yo quiero subir la montaña, voy a poder hacer varios caminos, ¿sí? Puedo subir directamente o hacer un camino que vaya rodeando toda la montaña hasta llegar. Sin embargo,
haya tomado el camino directo o el camino que le pegué un par de vueltas a toda la montaña, la altura a la que llego es siempre la misma. ¿Sí? Entonces la altura haría las veces de función de estado. ¿De qué dependo? Bueno, de mi estado inicial y mi estado final. Estado inicial, estoy abajo, al nivel del mar. Estado final, estoy en la cima de la montaña. ¿Cómo llegué del nivel del mar a la cima de la montaña? Andás a ver. Lo importante es que la altura a la que llegué es la misma. ¿Se entiende esta idea de función de estado? Más o menos en mi caso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que todavía queda ahí dando vueltas? No entiendo, no entiendo a qué se refiere con función de estado. Es una función matemática o termodinámica que depende pura y exclusivamente del estado en el que esté el sistema, pero no de cómo el sistema llegó a ese estado. Por ejemplo, la altura. Bien. ¿Qué funciones de estado conocemos hasta ahora? ¿Sería sólido, líquido y gaseoso o estoy mal? No. Esos son los estados de la materia. Son estados de agregación. Puedo encontrar la materia sólida, líquida o gaseosa. Sí. Ahora, Delta U es una como función de funciones estado. de estado tenemos delta U. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi sistemita en un estado inicial. Por acá. Y tengo otro estado posible para mi sistema, que es el estado final. La diferencia energética entre estos dos estados va a valer siempre lo mismo, va a valer siempre delta U. Eso es lo que significa una función de estado. Ahora, ¿cuál es la gracia de la función de estado? Que yo puedo ir de mi estado inicial al final directamente. Y la variación de energía interna que veo es siempre delta U. Es análogo a lo de la montañita, ¿sí? A la altura. Ahora, yo también puedo ir, si quiero, del estado inicial a un estado intermedio y a este estado intermedio después ir a mi estado final. Y sin embargo, como delta U es una función de estado, a mí no me importa cómo llegué del camino inicial al final. Si en el medio me paré un rato en este cuadrado y después recién ahí pasé al estado final. A mí lo que me importa es que mi estado final e inicial siempre tienen la misma diferencia energética delta U. Eso es una función de estado. Perfecto. Esa es la característica principal de las funciones de estado, digamos. Que van a valer siempre lo mismo entre un estado inicial y un estado final, y nunca me va a importar cómo llegué de un estado al otro. ¿Sí? Siempre y cuando tenga bien definido cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. ¿Qué otra función de estado conocemos? La presión y el volumen, puede ser. No son funciones de estado, presión y volumen. Presión y volumen, en todo caso, son parámetros Se le cortó, profe. medir el estado de un sistema. Tiene una presión. Uy, se cortó durísimo. Presión y volumen, ¿escucharon que no son función de estado? Sí. 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 Bien, presión, volumen, propiedades de los estados que definen a cada estado. Por ejemplo, mi estado inicial es este que habíamos definido. Se cortó de vuelta. Una atmósfera, un litro, presión y volumen, estado final. Y una temperatura cualquiera.
Mi estado final puede ser definido por una atmósfera y un volumen, no sé, de 3 litros. Entonces, recapitulando, presión y volumen son parámetros que voy a usar para definir el estado de un sistema. Por ejemplo, mi estado inicial lo voy a caracterizar por una presión de una atmósfera y un volumen de 1 litro. Mientras que mi estado final lo voy a caracterizar porque es el estado donde mi sistema adquiere una presión de 2 atmósferas y 3 litros. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ahora se escuchó bien. Sí. Bien, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Es función de estado o es como presión y volumen? Yo supondría que pasaría lo mismo que con presión y volumen. Exacto. Nosotros ya conocíamos presión, volumen y temperatura en Introducción a la Química para definir los estados de los gases. ¿Se acuerdan? Tengo un gas a tal presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, y lo llevo a una presión final, un volumen final, una temperatura final. Ese inicial y final hacen referencia a estos estados del sistema particular gases ideales. Bien, ¿qué otra función de estado conocemos? La Entalpía. La entalpía. La entalpía. En realidad sería delta H, ¿no? No H. Exacto. Mm. Y esto nos lleva a nuestra última pregunta. ¿Qué es la entalpía? Es, bueno, a presión constante decimos que es igual al calor intercambiado y hasta ahí llegué. Exacto, es todo lo que tienen que saber de entalpía. Es una Ok. función de estado, que me representa el calor intercambiado a presión constante. Entonces podemos... Eso, el calor intercambiado a presión constante vendría a ser el calor específico, ¿verdad? No, el calor cualquiera Ah, listo. que intercambie un sistema. Se puede calcular igual conociendo la cantidad que tengo de determinada sustancia en mi sistema y su calor específico y la variación de temperatura, ¿no? Sí, como puedo calcular calor Claro. en dos escenarios, o cambia la temperatura o estoy en un cambio de estado donde la temperatura se mantiene constante. Esas son las dos formas que tengo de calcular calor. Hay variación de temperatura sin cambio de estado. Bueno, sabemos que el calor es igual a una masa por una constante por delta T. Si hay un cambio de estado, de agregación de la materia, ¿sí? Todos los que ya sabemos, fusión, evaporación, etc. Pongamos cambio de estado. Eso es estado. El calor, en este caso, es igual a la masa por un calor latente, llamémoslo. Para ser consistentes con la guía de problemas, ¿sí? Yo sé calcular calor con esas dos formulitas. ¿Hay un cambio de temperatura? Ok, uso la formulita de arriba. ¿Hay un cambio de estado? Mi materia está sufriendo una transformación de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a sólido, de sólido a gas, cualquiera sea el cambio de estado, ahí la temperatura es constante. Entonces el calor lo calculo de otra manera, ¿sí? Necesito esa constante calor latente. Bien. Definiendo entonces la entalpía, podemos volver a nuestra pregunta 2 de la puesta en común y decir, bueno, yo tengo otra opción ahora. Si trabajo a presión constante, el calor no va a ser igual a la entalpía, a la energía interna, perdón, va a ser igual a otra variable termodinámica que es la entalpía.
Lo que quiero que vean es que estas dos variables termodinámicas, delta H y delta U, son calores a fines prácticos. A presión constante o a volumen constante. Y además nosotros sabemos que, por todo lo que hablamos al principio, la variación de energía interna trae toda la información de todas las cosas que pueden hacer energéticamente la materia que compone nuestro sistema. ¿Vamos bien hasta acá? Diría que sí, profe. Profe. Pero es medio difícil igual el tema. A mí me cuesta. Bien, sigamos. ¿Qué otra variable termodinámica que sea función de estado conocemos ya? Entropía. Entropía. Sí. Entropía. ¿Cuál otra? Energía libre de Gibbs. Exacto. Delta G. Profe, no me quedó muy claro lo que es energía libre de Gibbs. Lo charlamos bien la semana que viene. Ahora, profe, en el caso de entropía, S también es una función de estado, no solamente delta S. Sí. A ver. Recordemos que la función de estado per se indica una variación en dos estados, justamente, entre uno inicial y uno final. Y eso Claro, es un claro, delta. no, pero lo que me refiero, yo puedo tener, por ejemplo, valores absolutos de entropía, pero no de entalpía, ¿o entendí mal? Está bien Ah, eso. La entropía es lo único que puedo conocer de manera absoluta en base al tercer principio de la termodinámica, o al principio de Nernst, el del sólido perfecto a 0 Kelvin. Bien, estas cuatro letras, U, H, S y G, son nuestras funciones de estado, y se va a cumplir todo lo que ya sabemos de funciones de estado para ellas. Ok, delta U trae la información de las cosas que pueden hacer las moléculas en mi sistema. Delta H es un calor a presión constante, pero formalmente, ¿cómo se define la entalpía? ¿Se acuerdan? ¿entalpía o entropía, profe? Entalpía. No estoy seguro. La entalpía, por definición, es la energía interna, o sea que la entalpía es un sinónimo de la energía interna, pero tiene un pedazo más. Tiene además un producto presión por volumen. ¿Sí? A fines prácticos, la entalpía también trae información de las cosas que pueden hacer las moleculitas o los átomos de nuestro sistema. ¿Sí? Tiene un pedazo más, pero para que no quede tan abstracto, estamos hablando de energía en todos los casos. ¿Sí? Energía de las moléculas y átomos que tengan nuestro sistema. Delta S y delta G, semana que viene lo seguimos debatiendo bien. Bien, y nos queda una pregunta colgada en el medio. Voy a borrar un poco esto. Borrar. Y esto de por acá. Y nos quedó una pregunta clave. ¿Qué es una ecuación de formación? Bueno, si no me equivoco, es una ecuación química en la que, nada, están presentes bueno, los compuestos elementales, por así decirlo, que forman una determinada sustancia, ¿no? Y describe Exacto. justamente la formación de ese producto que a mí me interesa estudiar. Perfecto. Una ecuación Se le está química cortando, se le que cortó todo, me profe. sirve para
una ecuación de formación es una ecuación química, como dijo Luis, demostrando en esta ecuación química cómo forma una determinada sustancia, una determinada molécula. Y a partir de qué forma una determinada molécula, por ejemplo, agua. Agua líquida. Quiero escribir la ecuación de formación de la agua líquida. ¿Qué voy a usar como reactivos en esta ecuación de formación? Hidrógeno más oxígeno. Bien, los Hidrógenos y elementos, oxígenos como reactivos. que componen a esa molécula. En este caso, hidrógeno y oxígeno. Pero la ecuación de formación tiene una trampa, porque me pide que los elementos que componen a esa molécula estén expresados en su estado tipo. Y se preguntarán, ¿qué es el estado tipo de un elemento? Es el estado donde lo encuentro, o cómo lo encuentro, mejor dicho, en determinadas condiciones de presión, volumen y temperatura. En ese caso sí serían los estados de agregación de la materia. No solo eso, sino también tengo que considerar si esos elementos vienen de A1, de A2, de A3, de A4, todos juntos. Por ejemplo, nosotros tenemos tablas en la materia de termodinámica, como habrán visto, donde hay entalpías, entropías, delta G y hasta unos CPs para las sustancias. Esas tablas están definidas a cualquier presión, volumen y temperatura. No, están definidas a presión 1 atmósfera, temperatura 25 grados, si no me equivoco, y el volumen, no me acuerdo, creo que era un volumen constante. No lo definimos al volumen. Por lo Pero general, son las con fijar condiciones la estándar, presión, ¿no? Una atmósfera y exacto, 25 grados. exacto. A eso quería llegar, a las Así que condiciones esto estándar. me confundí yo en el cuestionario, que fue un error pavote, pero nada, es importante porque me lo confundí con las condiciones normales y bueno, son 25 grados de diferencia en la temperatura. Bien. Nosotros, por lo general, las ecuaciones de formación las vamos a estar planteando en estas condiciones estándar. ¿Sí? Ahora, si yo quiero escribir la ecuación de formación de agua líquida, o mejor dicho, de agua, en condiciones estándar, nosotros sabemos que en estas condiciones el agua se encuentra en su estado de agregación líquido, ¿no? Por eso le puse una L acá. Ahora, ¿el hidrógeno cómo lo encuentro en estas condiciones? ¿Gaseoso? Gaseoso. ¿Solo gaseoso? Diatómico. Bien. El hidrógeno, voy a borrar, así no encuentro gaseoso, pero diatómico también. Ese es el Pero estado no es tipo. sinónimo decir hidrógeno gaseoso que hidrógeno diatómico. No. Ah, ok. Yo puedo Bueno tener saberlo. un átomo de hidrógeno gaseoso a muy alta temperatura y presión, por ejemplo. Entiendo. ¿Y el oxígeno cómo lo encuentro? También, diatómico y gaseoso. Y gaseoso. Perfecto. Bien. ¿Y qué le faltaría ahora a mi ecuación de formación para que sea una ecuación de formación muy bien 10 felicitado? Balancearla. No escuché bien, pero creo que dijeron todos balancearla. Sí. Sí, profe. Bien. Y acá viene lo interesante. Las ecuaciones de formación están definidas por mol de producto que quiero formar. Y eso ya me va a condicionar cómo la voy a balancear. En este caso, si la quiero definir por mol de agua que estoy formando, para balancearla me faltaría un medio acá.
Las de termodinámica tienen los valores de entalpía, entropía y delta G de formación de cada sustancia. Ese de formación, estamos con una F chiquitita, por acá, y delta G que lo borré, me está indicando de formación. Ahora, otra cosa que ustedes van a ver en las tablas de termodinámica es un cerito. Por acá. ¿Qué me indica ese cerito? Que es estándar. Muy bien, ese cerito me está indicando condiciones estándar. ¿Sí? ¿Cómo las represento? Cualquier parámetro con un cerito arriba es condiciones estándar. Bien, ¿podemos avanzar ahora habiendo hablado esto? ¿Queda un poco más claro todos estos parámetros que estamos definiendo en estas teóricas? Va queriendo, profe. Yo tengo una pequeña duda. Venga. Los valores de formación de los elementos están dados, o sea, no hay forma de calcularlos, ¿no? No sé a qué te referís con los valores de formación. ¿Qué valores específicamente? Por ejemplo, nosotros estamos hablando de que la ecuación de formación... no sé cómo explicarlo. ¿Los delta H de formación? Claro, exactamente, los delta H de formación. Porque yo recuerdo que en la teórica había un cuadro que nos daban distintos valores de delta H de formación, entonces me pregunté si esos valores son predeterminados o se pueden calcular. De los elementos. Bueno, de eso vamos a ver ahora en la puesta en común del ejersor. De alguna de estas funciones de estado de formación, se está refiriendo a la formación de una molécula. Y la molécula, ¿cómo la formo? A partir de sus elementos. ¿Sí? O sea, si vos me estás queriendo preguntar de alguna manera cuánto vale el delta H de un átomo de oxígeno, a priori no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque el átomo de oxígeno, ¿cómo lo forma? Tengo que empezar a mezclar protones con neutrones y electrones para poder formar un átomo de oxígeno. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver Pero nada de química nuclear. ¿No lo tomamos como cero a eso, profe, para hacer el cálculo? Ojo, yo dije de un átomo de oxígeno, no de la molécula de oxígeno. Bueno, ok, sí. Pero ahí ya nos tenemos que meter con fusión y un montón de cosas que creo que no vienen a... El estado tipo de un elemento, es decir, cómo tengo al hidrógeno gaseoso, al oxígeno diatómico para el elemento oxígeno, traen como consecuencia que el delta H de formación, por definición, es esto, de estos elementos en su estado tipo es cero. ¿Sí? Para cualquier elemento en su estado tipo. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta con esto o avanzamos? De mi parte no, profe. Siga, profe. Bien. Problema del foro, que es de un parcial, 2019. El acetileno, carbono 2, hidrógeno 2, y el benceno, carbono 6, hidrógeno 6, tienen la misma fórmula empírica. ¿Cuál? Carbono-hidrógeno. De hecho, es posible obtener benceno a partir de acetileno como sigue. 3 moles de acetileno gaseosos se combinan para generar un mol de benceno líquido. Y nos dicen, las entalpías de combustión, delta H combustión, para acetileno y benceno son menos 1299,4 kilojoules por mol y menos 3267,4 kilojoules por mol,
respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Que el primer valor que aparece es el valor para el acetileno, porque es el primero que aparece. Y el segundo valor es el del benceno, ¿sí? En Introducción a la Química habíamos definido los compuestos orgánicos que tenían carbono e hidrógeno nada más. ¿Se acuerdan cómo los llamábamos? Los hidrocarburos. Hidrocarburos, Y en muy este bien. caso son hidrocarburos. Acetileno y benceno tienen solo carbono e hidrógeno, por lo tanto son hidrocarburos. Bien, entonces, nos piden, calculen la entalpía estándar de formación de acetileno y benceno. Fíjense, me están pidiendo la entalpía estándar de formación, ¿sí? Es decir, delta HF. Y por otro lado me piden, calculen la entalpía para la reacción de obtención de benceno a partir de acetileno. Esta que tenemos acá arriba. Y nos dan de dato además la variación de entalpía de formación en condiciones estándar. Todo eso significa delta HF cerito, variación de entalpía de formación en condiciones estándar. Del dióxido de carbono gaseoso y del agua líquida. Bien, este es el enunciado. Ahora vamos a ir desmembrando el enunciado y vamos a ir resolviéndolo entre todos. ¿Qué datos nos está proporcionando el problema? Las entalpías de combustión. Y para nosotros una reacción de combustión, sobre todo para hidrocarburos o para cualquier sustancia en general, es agarro esa sustancia, la combino oxígeno, la oxido, formo los óxidos de ese elemento y agua. En el caso de los hidrocarburos, nuestro elemento estrella es el carbono. ¿Qué óxido formo? Dióxido de carbono. Y por otro lado, fíjense que los datos para estas entalpías de combustión están expresados en kilojoules por mol. ¿Qué significa eso? Que en este caso estamos viendo el calor que se libera, porque ambos parámetros son exotérmicos, ¿sí? Tienen signo negativo. Estamos viendo el calor que se libera por cada mol de hidrocarburo que se quema. Y esto, al igual que pasaba con las ecuaciones de formación, ¿cómo balancearla? Ya sé que acá voy a tener que meter un mol de hidrocarburo y ajustar todos los otros coeficientes estequiométricos, ¿sí? Por este mol que aparece acá en las unidades. Que aprovecho que estamos hablando de unidades y que el Profe, se cortó otra vez. Sí, profe, no estamos escuchando nada. Es más, creo que se fue. Dijo que las unidades de kilojoule por mol son importantes, que no las, ¿cómo es? Que le prestemos atención. Claro. Bien, ¿me escuchan o no? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bien. Que sí, tal cual. O sea, yo los escuché en todo momento. Las unidades son muy importantes, ¿sí? Nos dan mucha información. Entonces, no las pierdan nunca. Si ustedes en el parcial hacen todos los cálculos bien y me dicen la entalpía de formación para el acetileno es 4, eso está mal. O sea, por más que esté todo el desarrollo bien, si el valor no tiene unidades y las unidades que deba tener, voy a dar por anulado ese ejercicio. ¿Sí? Así de importantes son. Bien, entonces, recapitulemos información con uno de los tips que yo les dejé en el foro para este ejercicio, que es escribiendo todas las ecuaciones químicas para cada dato que tenemos en este problema. Y estos serían todas las que tengo por acá. Estas 4 ecuaciones químicas son las que vamos a usar como estrella. Fíjense, ecuación química 1 es la ecuación química que me permite
describir esta variación de entalpía de combustión para el acetileno. ¿Cuál va a ser esa ecuación química? La ecuación química de combustión de... Fíjense que la definí por mol de acetileno. Lo mismo me planteo para el benceno, el otro hidrocarburo, que me dan de dato su entalpía de combustión. En este caso la defino por mol de benceno. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Por otro lado, también me dan de dato las entalpías estándar de formación para dióxido y para agua, ¿sí? Y son estándar. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, todo lo que ya hablamos de entalpías de formación. Quiero formar dióxido de carbono. ¿A partir de qué elementos? Carbono y oxígeno. Ok, a 298 Kelvin y una atmósfera. El carbono lo encuentro sólido y solito. El oxígeno lo encuentro diatómico y gaseoso. Y las defino por mol de producto que quiero formar. Por otro lado, la ecuación de formación de agua es la que ya vimos antes. Entonces, recapitulando toda esta información, ya tenemos herramientas suficientes para resolver nuestro primer ítem, calcular las entalpías estándar de formación de acetileno y de benceno, ¿sí? Y para esto tengo dos opciones para realizar este cálculo, y vamos a ver las dos opciones. Por lo que estuve viendo por arriba en los ejercicios del foro, muchos de ustedes que volcaron sus resultados usaron una u otra opción. Cualquiera de las dos es válida. Yo les voy a ofrecer las dos, ustedes tomen la que más les guste. La primera opción... Claro, eso me confundió un poco, profe. ¿Cómo se aplicaría la ley de Hess? Porque la verdad que, o sea, creo que lo utilicé para algunos cálculos de calorimetría, pero no sabría bien cómo aplicarlo acá. Calorimetría es medio difícil usar la ley de Hess. Ahora vamos a ver por qué. Claro. Primera opción. Usa la definición de delta H, de reacción. ¿Sí? Nosotros tenemos para el acetileno, por ejemplo, esta es nuestra reacción. Y sabemos que el delta H, este operador delta, me está diciendo, agarrá tu valor final de entalpía y restale tu valor inicial de entalpía. Ahora, en una reacción química, ¿cuál es mi estado inicial? Los reactivos. Bien, en una reacción química, este es mi estado inicial. Yo tengo en mi sistema, puse acetileno y oxígeno, inicialmente. Ocurre una reacción y ya no tengo más acetileno y oxígeno. Ahora mi estado final es que tengo dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, si delta significa ser final menos inicial, delta H significa entalpías de los reactivos. ¿Sí? Y podemos definir entonces el delta H de combustión para nuestra reacción de combustión. Profe, ¿puede repetirlo? Porque justo se cortó. Lo que justo estaba diciendo se cortó. No sé qué estaba diciendo cuando se cortó. Cuando decía que, bueno, que teníamos el inicial y el final, entonces quería decir que este delta H de combustión, para esta reacción en particular, va a ser sumar esta letra griega sigma mayúscula, significa sumatoria, sumar todo lo que viene después de la letra griega, el producto de cantidad de moles o coeficiente estequiométrico por el delta H de formación de los productos, dióxido y agua, menos la suma de el delta H de formación de los reactivos inicial por cada uno su coeficiente estequiométrico. ¿Por qué los voy a multiplicar por el coeficiente estequiométrico? Porque es por mol el valor. Bien, y no tan bien.
Porque la entalpía es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. Entonces, si yo quiero formar un mol de oxígeno, bueno, no, oxígeno justo no, un mol de dióxido de carbono, voy a necesitar tanto calor, pero si quiero formar 2 moles, voy a necesitar el doble. Y por eso multiplicamos por los coeficientes estequiométricos. ¿Cómo sería esta cuenta traducida sin este lenguaje matemático? Bueno, empiezo a desmembrar la matemática. Delta H de combustión va a ser igual, dijimos, a la suma del producto coeficiente estequiométrico por entalpía de formación de los productos. Ok. ¿Qué productos tengo? Dióxido de carbono y agua. Entalpía de formación del dióxido de carbono por 2. ¿Por qué por 2? Porque en la ecuación balanceada tiene un 2. A ese producto le tengo que sumar el pedazo de entalpía de formación del otro producto, agua. Y el agua tiene coeficiente 1. Ok, joya. Me quedó simple. Ahora, a todo esto que es de productos, le tengo que restar ahora la suma de la misma cuentita, delta H por coeficiente, de los reactivos. Y en ese caso, fíjense que me aparece ya la entalpía de formación del acetileno, lo que quiero calcular. Me falta un pedazo acá. Me falta un pedazo que sería seguir restando 5 medios por la entalpía de formación del oxígeno. ¿Pero cuánto vale? ¿No se sumaría eso, profe? En vez de restarse. Sí y no. A ver, vamos a hacerlo polite. A este pedazo le resto este. Esto de productos es este corchete de acá. Esto de reactivos menos es todo el otro corchete. Bien. ¿Cuánto dijimos que vale la entalpía de formación estándar para un elemento en su estado tipo? 0. 0. Entonces, todo esto vale 0. ¿0 qué? Kilojoules por mol. Bien, 0 kilojoules por mol. Genial. Seguimos. Ahora, ¿qué hago? Voy a las tablas de termodinámica, las que tienen en el campus, y me fijo cuántos valen estas entalpías de formación para todos estos tipos. Dióxido de carbono, agua, ¿sí? En realidad nosotros ya nos las dan de dato el problema. Y también me dan de dato este de acá. Entonces fíjense, tengo esto es dato, esto es dato, esto es dato, y este es el que quiero calcular. Reemplazo con los valores y las unidades y despejo el delta H. Fíjense que para despejar paso este que está restando, lo paso para acá sumando, y ahora este que está restando pasa para el otro lado sumando. Hacemos esta cuenta y llegamos a que el valor de la entalpía de formación para el acetileno es de 226,55 kilojoules por mol. ¿Quedó claro método 1? Sí, profe. Sí. Bien. Hago lo mismo ahora para el benceno. Era la otra entalpía de formación que tenía que calcular. Ojo, ahora tengo que usar la ecuación de combustión del benceno, balanceada, la que definimos antes. Y hago la misma matemática. El delta H de combustión para el benceno es lenguaje matemático, sumatoria, etc. Reemplazo con cosas más amigables. Y llegamos a esta expresión. Productos que tengo. Agua y oxígeno. Y dióxido de carbono, perdón. Dióxido de carbono va por 6. Entonces, a la entalpía de formación del dióxido la multiplico por 6. Le sumo el otro producto, agua, multiplicado por 3.
y a esto le resto toda la parte de reactivos, ¿sí? El delta H de formación del benceno, y el del oxígeno ya sabemos que el delta H de formación vale 0, por todo lo que hablamos antes, porque es un elemento en su estado tipo. Bien, y es la misma historieta ahora. Reemplazo con valores y despejo el delta H de formación del benceno, ¿sí? Despejo y llegamos al valor de 45,85 kilojoules por mol. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Algo que puedo rápidamente es que necesito benceno, que para formar acetileno, el del acetileno era 226, si no me equivoco. Y para el benceno es de 48,85, nada más. Aunque no le parezca, esto me está dando un montón de información, que no la voy a mencionar ahora. La vamos a terminar de cerrar al final de la materia, toda esta información. Pero por ahora podemos ver a simple vista que necesito mucha menos energía para formar benceno que para formar acetileno, por ejemplo. Bien, opción 2, ley de Hess. ¿Qué decía la ley de Hess? La ley de Hess nos decía, si vos tenés una reacción química que ocurre en varias etapas, sean reales o imaginarias, la entalpía de la reacción global va a ser igual a la suma algebraica de las variaciones de entalpía de cada etapa. Y tenemos por acá un grafiquito donde tenemos nuestros reactivos, nuestros productos, recordemos, reactivos era nuestro estado inicial y productos es nuestro estado final. Entonces, la diferencia en términos de entalpía entre mi estado inicial y mi estado final no es ni más ni menos que esta flecha de acá, el delta H de la reacción. Y ahora, imagínense que yo en vez de ir de una de reactivos a productos, puedo ir en varios pasos. Puedo ir de reactivos a un estado intermedio que todavía no llegué a productos, pero frené acá. Y a partir de este estado puedo pasar a otro estado, subiendo un poquito, y después recién bajo a productos. ¿Sí? Por ahora, déjenme decir a estas dos rayitas que tenemos acá, estados. Cuando lleguemos a cinética química, un par de clases más adelante, vamos a ver bien qué son estas rayitas. Yo puedo pensar entonces que mi reacción química para ir de mi estado inicial a mi estado final, productos, ocurre en 3 etapas. ¿Sí? Y cada una tiene un requerimiento energético, un delta H, asociado. Para ir de reactivos a este primer escalón, necesito un delta H1. Para ir de este escalón a este otro, necesito un delta H2. Y para ir de este escalón a producto, finalmente, necesito un delta H3. Si recordamos lo que estuvimos hablando, la entalpía es una función de estado. Ah, por acá venía la mano. Entonces, si es una función de estado, a mí no me importa cómo fui de reactivos a productos. A mí lo que me importa es que mi estado inicial es reactivos, mi estado final es productos. Si fui de una de reactivos a productos o fui en todos estos pedacitos, no me importa, el delta H siempre va a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque es una función de estado. Entonces, fíjense que ahora la variación de entalpía total para mi reacción va a ser igual al pedacito de entalpía 1 más el pedacito 3, y a estos dos pedacitos le tengo que restar el pedacito 2. ¿Sí? Si ustedes imaginariamente suman esta flecha con esta otra flecha, nos pasamos un poco de la longitud de esta flecha. Por eso le estoy restando este pedacito. Bien, y por otro lado, recordemos
que delta H es una propiedad extensiva, es decir, que depende de la cantidad de materia. Entonces, si una reacción la multiplico por algún coeficiente, el valor de delta H también debe ser multiplicado por el mismo número. Dicho esto, algunas estrategias para aplicar ley de Hess. Primero, por ley de Hess lo que voy a querer hacer, como vamos a ver ahora en 2 minutos, es escribir mi ecuación química, la que sea, a la cual le quiero calcular la entalpía, como una suma de otras ecuaciones químicas cuya entalpía conozca. Entonces, la estrategia ¿cuál va a ser? Escribir justamente la ecuación química de interés a partir de la suma de ecuaciones químicas que tenemos de datos. ¿Cómo hacer estos caminitos? Sería visualizar para eso qué sustancias deben quedar como reactivos y cuáles como productos en la ecuación química de interés. Y para esto tengo que tener en cuenta 2 cosas importantes. Si invierto una ecuación química, su delta H cambia de signo. Es decir, las ecuaciones químicas son procesos reversibles. Primera observación. Yo puedo ir de reactivos a productos. Imagínense que este proceso es endotérmico. Tiene un delta H mayor a 0. Pero también puedo hacer el camino inverso, porque esta reacción es un proceso reversible, lo puedo revertir. Puedo ir de productos a reactivos, por ejemplo. Y en este caso, la entalpía vale exactamente lo mismo que antes, pero de signo contrario. Es decir, si de reactivos a productos la entalpía vale 35 kilojoules por mol, para ir de productos a reactivos, la entalpía vale menos 35 kilojoules por mol. Y por último, simplificamos una ecuación química por algún número, debemos multiplicar su delta H por ese mismo número. ¿Por qué? Porque delta H es una propiedad extensiva, la tenemos definida por mol de producto. Y ahora ya no tengo más un mol de producto, tengo 3 moles de producto, voy a tener que multiplicar ese delta H por 3. Dicho esto, hacemos a la resolución por ley de Hess. Para eso voy a usar las 4 ecuaciones que nos definimos, ¿sí? Las de los delta H de combustión, es decir, las ecuaciones de combustión 1 y 2, y las ecuaciones de formación de dióxido de agua 3 y 4. Y voy a encarar primero calcular la entalpía estándar de formación del acetileno. Si me están pidiendo la entalpía estándar de formación del acetileno, en realidad me están pidiendo calcular delta H para esta ecuación de formación. ¿Sí? Fíjense, ecuación de formación de acetileno por mol de acetileno y defino los demás. Ahora, ¿cómo voy a armarme esta ecuación? Con todas las otras ecuaciones que tengo de datos, jugando a dar las vueltas o multiplicarlas según la conveniencia. ¿Me va a importar la ecuación del benceno ahora? Que estoy hablando solo del acetileno. No. No, ahora no. Así que esta la puedo omitir, la 2. Y fíjense, yo les decía en los tips para armar la IDGs que quiero armarme esta ecuación combinando las otras. Entonces, para eso, voy a tener que tener en cuenta que el acetileno tiene que ser un producto. ¿Sí? En alguna de las ecuaciones lo tengo que tener como producto. Y por otro lado, como reactivos, quiero tener carbono sólido e hidrógeno gaseoso. En particular, quiero tener 2 de carbono sólido. Entonces, para empezar, yo tengo la ecuación 1, que es la que tiene acetileno, pero lo tiene del lado de los reactivos. Yo lo quiero como producto. Entonces la doy vuelta. ¿Sí? Fíjense, lo que era reactivos ahora son productos. Los que son productos ahora son reactivos. La invertí. Y si la invertí, les tengo que cambiar el signo ahora del delta H. Fíjense, si está así, como la tenemos en la ecuación 1, delta H es negativo. Si la invierto, delta H ahora es positivo.
Bien, genial. Logré que me aparezca acetileno del lado de los productos como quería. Ahora, del lado de los reactivos, ni ahí me aparecieron hidrógeno y carbono. Necesito un poco más. Bien, la ecuación que me da carbono como reactivo es la 3. ¿Sí? Carbono sólido, joya. Pero me da solo un carbono sólido. Yo quiero 2. Entonces agarro la 3 y la multiplico toda por 2. ¿Sí? Multiplico 2 veces carbono sólido, 2 veces oxígeno gaseoso, 2 veces dióxido de carbono. Y como la multipliqué por 2, al delta H también lo multiplico por 2. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Genial. Y ahora, por otro lado, también quería hidrógeno gaseoso del lado de los reactivos. Hidrógeno gaseoso me lo trae la ecuación 4. La dejo tal cual, porque quería un mol de hidrógeno gaseoso, esta tiene un mol de hidrógeno gaseoso. Bien. Delta H no la toqué a esta ecuación, sigue valiendo lo que ya valía originalmente. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a cancelar sustancias. Voy a hacer de cuenta que esta flecha es una igualdad, que en realidad lo es. Pero como si fuese una ecuación matemática, ¿sí? Un lado números igual otro lado números. Y ahora, si tengo una misma sustancia de distinto lado de la igualdad, la puedo cancelar. ¿Por qué? Porque al final yo voy a sumar estas ecuaciones. Entonces, fíjense que si las sumo, 2 dióxidos de carbono que me quedaban en la ecuación 1 invertida, se me van con los 2 dióxidos de carbono que tengo del otro lado de la igualdad en la ecuación 3. Este se me cancela con este. Agua líquida se me cancela con esta agua líquida de acá. 5 medios de oxígeno es lo mismo que decir 2,5 moles de oxígeno. Ok, de estos 2,5 moles que tengo acá, 2 moles me los saco de encima con estos de acá. Y esos 0,5 moles que me quedan me los saco de encima con este de acá. Bien, cancelé todo lo que podía cancelar. Sumo ahora y me fijo qué cosas sobrevivieron a esta cancelación masiva. Del lado de los reactivos, miro todo el lado de los reactivos, nada más. ¿Qué sobrevivió? Sobrevivieron 2 carbonos y 2 hidrógenos al sumar. Ok, 2 carbonos como resultado más 2 hidrógenos. Del lado de los productos, lo único que nos sobrevivió es acetileno gaseoso. Ok. Y ahora, yo me logré armar la ecuación que quería jugando con otras ecuaciones que tenía de dato. Y así como toqueteé las ecuaciones, toqueteé los delta H. Entonces, por ley de Hess, la entalpía de formación, en este caso, para esta reacción de acetileno, va a ser la suma de todas estas entalpías que nos quedaron de este lado. ¿Sí? Y fíjense que llegamos al mismo valor. ¿Cómo llego a este valor? Haciendo 1299,4 kJ por mol menos 787,02 kJ por mol menos 285,83 kJ por mol. ¿Se entiende la ley de Hess un poco mejor? Sí. Yo digo que sí porque ya es la tercera vez que lo veo, así que. Bien, es práctica. Ustedes en la guía de ejercicios tienen varios ejercicios de ley de Hess para practicar. Es como armarme un rompecabezas, ley de Hess. Quiero armarme una ecuación jugando con todas otras ecuaciones que tengamos. Veamos la del benceno. La del benceno, ahora, a diferencia de antes, no me va a importar la ecuación 1, la del acetileno. Me están pidiendo la entalpía estándar de formación de benceno. Ok, me escribo la ecuación de formación. ¿Sí? 6 carbonos, 3 hidrógenos, benceno de producto. ¿Qué ecuación tiene benceno? La 2.
pero la tiene del lado equivocado, la tiene del lado de los reactivos. Yo la quiero del lado de los productos, entonces la doy vuelta. Invierto la 2, tuki, ahora me aparece benceno del lado de los productos, ¿sí? Acá está mal, este benceno es líquido. Se me pasó. Y como la di vuelta, el delta H es positivo ahora. Ahora bien, quiero carbono del lado de los reactivos. Ya vimos que la que me trae carbono del lado de los reactivos es la ecuación 3. Pero la ecuación 3 me trae solo un carbono y yo quiero 6. Entonces multiplico toda la ecuación 3 por 6. 6 carbonos, 6 oxígenos, 6 dióxidos de carbono. Y si hago eso, a la entalpía que me dan de dato, la multiplico por 6 también. Y por otro lado, quiero hidrógeno del lado de los reactivos, ya vimos que me la trae la ecuación 4. Me trae solo un hidrógeno, yo quiero 3. Entonces multiplico todo por 3. Multiplico todo por 3, incluso la entalpía. Hago la suma de las ecuaciones y fíjense, este cancela con este otro dióxido. Estas 3 aguas de acá se me cancelan con estas 3 aguas de acá. 15 medios es 15 dividido 2, 7,5. Ok, tengo 7,5 oxígenos de este lado. Vuelo 6 con estos otros 6. Y 1,5 de acá me saqué de encima los 15 medios de oxígeno, los 7,5. ¿Sí? Y me queda como resultado la ecuación de formación de benceno, la que quería formar. Ahora, el delta H, por ley de Hess, para esta ecuación, va a ser la suma de todos estos delta H. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, por ahora sí. Bien. Yo les dejo subido la presentación de hoy, así se terminan de convencer y tienen otra herramienta más para ver ley de Hess. Claro, sí, lo que pasa es que en la teórica estaba grabado un ejemplo de ejercicio y nada, usaba el primer método que vimos para esto. Esto en ningún momento se explicó. Ok. Me parece, no sé, por ahí. Ya de Por ahí problemas yo sí hay un poco. ejercicios de ley de Hess. Y a ver, a fines prácticos estamos haciendo lo mismo. Las dos opciones son lo mismo. ¿Por qué podemos hacer el primer método? Gracias a Hess y su ley. Porque él fue el como que se avivó de decir, pará, si vos das vuelta a esto, lo multiplicás por 4, lo dividís por 5, al delta H le haces lo mismo, vas a llegar a lo que querés llegar. Entonces después vino alguien y dijo, no, pará, escribámoslo esto de esta manera, como en lenguaje matemático, y ya queda mucho mejor definido. Son dos opciones que son lo mismo, pero la opción 1 surge gracias a la ley de Hess. Por eso lo estamos viendo tan en detalle ahora, y en la guía tienen ejercicios como el 2 y el 8 del primer principio, que son ley de Hess pura y aplicada. Bien, para ir cerrando, nos pedían también este ejercicio, calcular la entalpía de la reacción para la obtención de benceno a partir de acetileno, es decir, la entalpía de esta reacción. Fíjense que esta reacción ahora no es ninguna ecuación de formación ni de combustión, es una reacción cualquiera. En particular, la reacción de acetileno para formar benceno. ¿Sí? Y de nuevo, puedo jugar con ley de Hess, se los dejo porque ya estamos recontrapasados del horario de clase, que lo vean y llegamos al valor para la entalpía de reacción para esta reacción. O también podría ser la opción 1. Yo podría decir, el delta H para esta reacción debería ser igual a productos menos reactivos. Ok, el delta H de formación para el benceno estándar menos
el delta H de formación del acetileno, que es mi reactivo, por 3. Y debería llegar al mismo valor. Fíjense que por lo que tenemos planteado de ley de Hess, les dejo a ustedes ver si están bien la estrategia que hicimos multiplicando ecuaciones y dándolas vuelta o no para esta reacción, pero la ecuación de acetileno de formación me quedó multiplicada por 3 y la tuve que dar vuelta. O sea que me aparece un menos 3 delta H de del acetileno. Y la del benceno de formación la dejé tal cual. Es decir, cuando ya haga la suma de estas dos ecuaciones, ¿qué voy a hacer con los delta H? El delta H de formación del benceno menos 3 veces el del acetileno. Es lo mismo que tenemos acá. Por eso les decía hace un rato que es lo mismo una opción u otra. Las dos son ley de Hess. Y en las dos, para este ejercicio de parcial, tendríamos que haber hecho bien el ítem A en cada caso. Porque fíjense que sí o sí necesito las entalpías de formación de benceno y acetileno que me pedían calcular en A. ¿Qué pasa en un parcial? Sí. Calculé bien la del benceno y no la del acetileno. ¿Tengo todo el ejercicio mal? No. Tenés solamente mal la parte del acetileno. La del benceno está bien. Y este ítem B ya te penalicé en el ítem A por haber calculado mal este, ¿sí? Si el razonamiento está bien, por más que no llegues al numerito posta, ya perdiste puntos en la parte de acetileno. Por lo tanto, quédate tranquilo que en la parte B te voy a dar todos los puntos y el razonamiento está bien, por más que el resultado no sea el correcto.